Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Ser, Saber y Hacer. Te da la bienvenida Odiseo de Ítaca. Hoy vamos a hablar del eneagrama, de eneatipos, específicamente de esta temática. ¿La has escuchado? Cuando hablamos de personalidades, de lo que nos distingue a unos de otros, características que van implícitas en nuestra personalidad, que a veces son muy evidentes, pues ya hubo personas que hicieron como esta selectividad, ¿no? Y está el eneagrama, heredado por Gurdjieff, que sabemos que viene con esta enseñanza de lo que es el cuarto camino. Ha habido muchas interpretaciones que poco a poco otros autores han ido proponiendo con respecto a estas tipologías, que no son las únicas, también hay muchísimas más, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en esta que ha cobrado muchísimo auge, o que ya algunas personas como ustedes las identifican, que es el eneagrama y los eneatipos. Y para ello, pues tenemos ya aquí a nuestro invitado, Alberto Aguilar, que es formador y capacitador en lo que es intérprete también del eneagrama. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer. Gracias, Odiseo, por tu invitación. Muy buenas tardes. Sí. Pues con un gusto, un placer seguir continuando con esta enseñanza que nos deja Gurdjieff y que retoma, en mi caso, mi maestro Roberto Pérez, para enseñarnos cómo somos realmente, ¿no? El eneagrama es eso, nos enseña, es una herramienta, una sabiduría ancestral que nos enseña a conocernos interiormente, a saber quiénes somos, que al final te comentaré 3 preguntas básicas, ¿no? Pero esto nos responde quiénes somos. Uh-huh. Entonces, de ahí podemos nosotros conocernos, y lo más importante también es conocer al otro desde una verdad, ¿sí? Semejante. Es correcto, sin no juzgar. Igual. Semejantes, pero no igual, correcto. Esto, te repito, es lo más importante. Primero conocernos nosotros y después conocer al otro. Uh-huh. Esto, como bien dijiste, lo subdividimos en 9 eneatipos, uh-huh, que para nosotros son 9 aptitudes. El eneagrama se forma armónicamente. Uh-huh. Tenemos, si podemos poner la primera imagen, ¿sí? Hablamos de una armonía, la armonía que tiene el eneagrama, ¿sí? Esto, tenemos primero que psíquicamente ser armónicos, uh-huh, y esto se nos representa por el triángulo, uh-huh, pensar, sentir y actuar. Uh-huh. Con esto logramos una energía, una armonía en el espíritu, ¿sí? La cual está representada, en este caso, por el círculo. ¿Por qué por el círculo? Porque es una figura que no tiene principio ni fin, es infinita. Uh-huh. Con ambos, ¿sí? Ya armonizamos el cuerpo. Uh-huh. Esta parte que vemos que es el hexagrama, ¿sí? Irregular, y que viene de una división del número sacro, el 1 entre el 7, ¿sí? Que nos va a dar, como podemos ver en la imagen, un número que se repite varias veces, y si te fijas en siguientes imágenes, tenemos el 1, 4, 2, 8, 5 y 7. En este número no vemos ni el 3, ni el 6, ni el 9, que son los que forman el triángulo.
Entonces, se dice que también este número es como se divide la mitosis celular, por eso es que representa el cuerpo. Y de ahí obtenemos el siguiente diagrama, ¿sí? Y ya con los números nosotros los ponemos para poder referenciarnos, no es para categorizar ni para encasillar. ¿No llevan un orden? Sí, porque tenemos que seguir ciertos caminos. Muy bien. O sea, ¿un eneatipo se relaciona con el siguiente? Un eneatipo se relaciona con los dos adjuntos, hacia ambos lados, nosotros les llamamos las alas. Y con sus brazos, que son, si te fijas, todos tienen 2 líneas. ¿Sí? Okay. Entonces, con eso se relacionan directamente, pero también se relacionan con sus opuestos, con sus, le llamamos ejes de equilibrio nosotros, con los que están a un lado de ellos, en este caso el 1 con el 8, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. Tenemos esas relaciones entre los números, pero te decía yo, al final son aptitudes. Si nos puedes poner la otra imagen. Son aptitudes. Y que esas aptitudes que tenemos, 9 todos, nos van a formar como somos. Pero una de esas 9 aptitudes es lo que muchos llaman eneatipo, nosotros le llamamos esencia de la personalidad. Es... como dicen en España, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Igual lo decimos aquí. Entonces, para que estas habilidades estén en armonía, nosotros tenemos 3 niveles de conciencia que también hay que comprender esta parte. Por eso tenemos esta imagen, ¿sí? Donde tenemos la conciencia, 3 niveles básicos, la conciencia ampliada. En este nivel vamos a tener una serie de subniveles, vamos a llamarle. No los hemos definido así porque obviamente vamos evolucionando. Aquí llegamos, el más alto para nosotros pues es la iluminación, igual que para el budismo, ¿sí? Para nosotros el más iluminado, o para la gran mayoría de la gente de México que somos católicos, pues el más iluminado es Jesús. ¿Sí? De ahí tenemos la integrada, que esa es la ideal para iniciar un camino para nuestro conocimiento. Y de ahí viene la alterada. También hacia abajo tenemos varios subniveles hasta llegar ya a lo que son las cuestiones, enfermedades ya incluso del cuerpo, ¿no? Como dice ahí, patologías o enfermedades psicosomáticas. El TOC, por ejemplo, esa es una de ellas, ¿no? El ser muy repetitivo con las cosas, ya lo iremos viendo un poco más adelante. De aquí pasamos ya para comprender el eneatipo. Hay un detalle. Con esto comprendemos que las cosas, frase básica para nosotros, las cosas no son como las vemos como somos. Okay. ¿Sí? Entonces tú ves la misma cosa que yo veo de diferente manera. Pero la interpreto de diferente manera. Es correcto, sí, desde tu esencia. Esto también, la personalidad se forma con la esencia, básicamente, y cómo tengas desarrolladas tus otras aptitudes. Puedes tener desarrollado mucho tu orden, o tus ganas de hacer, o el compartirla con la demás gente. Son aptitudes que tenemos. No podemos estar fuera del eneagrama, somos uno solo, ¿sí? Hay una imagen, es el hombre del Vitruvio dentro del eneagrama. Incluso si te fijas, los 2 brazos y las 2 piernas junto con la cabeza te dan los 9 puntos. Porque eso somos, 9 habilidades dentro de nosotros. Leonardo, perdóname, sí. No lo quiso plasmar, pero algo nos dejó dicho ahí, ¿no? Que tenemos ciertas divisiones, ¿sí? Pues se decía que también perteneció a alguna escuela ocultista. Es correcto. Leonardo da Vinci, al igual que Gurdjieff, ¿no? Gurdjieff no pertenecía propiamente a una escuela. Él, investigando de dónde venían este tipo de enseñanzas, llegó con los sufís. Y se dice que los sufís
La única condición que le pusieron para enseñarle todo lo que él sabía, todo lo que ellos tenían, era que no lo transmitiera. ¿Sí? Okay. Era una enseñanza muy privada. Se dice muy hermética. Muy hermética. Se dice que principalmente se daba para enseñar a los líderes, ya sean religiosos, espirituales o políticos. Pero con esto se les guiaba. Entonces, justamente por eso no querían que saliera a todo el mundo, porque si no, todo el mundo iba a poder ser un líder, y no era la finalidad, sino era crear mejores líderes, ¿sí? Muy bien. Y también, como sabemos, todos puede tener un mal uso. El eneagrama pudiera llegar a tener un mal uso, ¿no? El juzgar, el verlo desde el punto de vista de utilizar a la gente. Si ya te conozco, si ya sé cómo eres, ya sé por dónde llegar. Pues ya sé por dónde llegarte. Muy no bien. se trata de eso. Nosotros vamos a la comprensión del otro, que es lo básico para nosotros, ¿sí? Con esto ya podemos entrar de lleno, si me pones la otra imagen, a lo que son los eneatipos, ¿sí? Muy bien. Hay muchos nombres, ¿sí? Hay varias escuelas, déjame llamarlas escuelas. Y pueden variar los nombres. Pueden variar los nombres. Nosotros no quisimos encasillar, te repito, y decir el perfeccionista o algunos otros nombres. No los recuerdo todos, recuerdo más estos, ¿no? El número 1, sí, que no es el primero, pero el número 1 es el organizador. Esa es una persona que tiende mucho siempre a tener todo organizado, todo lo exterior organizado, ¿sí? Todas las cosas en su lugar, A, B y C. En conciencia alterada, es una persona que, como te comenté al principio, llega a tener muchos TOCs, ¿no? Si las cosas no están como ellos dicen, muy meticulosos, está mal. E incluso caen, te repito, ya en esas situaciones mentales, ¿no? Perfeccionismo. Pero es un perfeccionismo enfermizo. Sí, de hecho no sé cómo se llama la enfermedad psicológica. De las personas estas que organizan su alacena por colores, tamaños y... Es correcto, el trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Sí, entonces, se alteran mucho, se alteran mucho, entonces cuando no lo ven así. En la conciencia integrada van aprendiendo que lo importante no es cómo estén, sino que estén. No es el fin, perdón, la forma, sino el fin. Y en conciencia ampliada, ¿sí?, pasan de ser gente que ordena las cosas a ser guías. Guías muy certeros. Ejemplo rápido, o más bien, ¿cómo lo podemos describir? Las señoras o los señores que arreglan las despensas, como tú lo dijiste, ¿no? Cuando ven la mayonesa o los frijoles de la lata ahí afuera, ¿sí?, en conciencia alterada te van a decir, es que esto no va aquí, esto va aquí, y te jalan y te llevan, ¿sí? Claro. En conciencia integrada te van a decir, mira, esto no va aquí, ¿sí?, va acá, ¿sí? Y en conciencia ampliada ni te van a decir nada, ¿no? Los dejó Odiseo, los volvió a dejar aquí, ¿no? Esto va acá. ¿Sí? Es más o menos para comprender un poco los niveles de conciencia, ¿sí? De ahí pasamos al número 2, pero tenemos algunas imágenes ya de algunas películas, quise hacer un poco más... Películas que podrían ejemplificar esta tipología. Esta de As Good as It Gets es Mejor Imposible, se llama la película en español. Vemos justamente a una persona en conciencia muy alterada. Es un tipo que incluso no cuenta cuántas veces cambia la pantufla y demás. El Diablo Viste a la Moda. La jefa, Andy, ¿no? Andy, la protagonista, ella es un uno, ella es muy organizada. Incluso, si te fijas, cuando la ponen en conflicto, ella misma se angustia mucho. Su conciencia ya está un poco más equilibrada, más integrada.
Y tenemos por ahí Jobs, por ejemplo, al principio de crear Apple o Macintosh, cambió, se alteró mucho y obviamente por eso perdió la dirección de Apple. Después se integró, hizo muchas cosas y ve hasta dónde llegó, ¿no? Estos son, repito, ejemplos de películas que nos pudieran ayudar. El número 2, ¿sí? Okay. Para nosotros, nosotros le llamamos se me fue el nombre ahorita, el servidor. El servidor. El servidor es una persona que en conciencia alterada va a hacer todo porque los demás se sientan bien. Incluso él se va a perder. Él va a dejar de verse a sí mismo y se va incluso a lastimar con tal de quedar bien con el otro, con tal de estar bien o de que el otro esté bien, ¿sí? Necesita que lo necesiten. Se oye extraño, pero necesita que lo necesiten. Mendiga el amor. Okay. En conciencia integrada, sí, se estabiliza, sí empieza a dar a los demás, pero empieza a ver desde sí mismo. Empieza a poner límites. Y en conciencia ampliada, él empieza a ponerse sus propios límites. No es lo mismo poner límites y decir no lo hago, que ponerte tú tus límites, ¿no? Y sobre todo que empieza a ver para sí mismo, ¿sí? Empieza a amarse él. Tenemos unas películas también. A ver, la siguiente de películas, por favor. Y ahí están. Aquí está. Hasta el último hombre. No recuerdo el nombre del protagonista, pero él está en una conciencia ya ampliada. ¿Por qué? Porque es religioso. No quiere decir que la religión te dé esa conciencia ampliada, pero sí te da una estabilidad emocional. Entonces él, repito, se encuentra ya en una conciencia ampliada, pero si te fijas, se expone al salvar a todos los que pueda salvar, ¿sí? Entonces ve primero por los demás antes que por él mismo. El mayordomo, por ejemplo, una muy buena película. Ahí él empieza a servirle a todos los demás, y él vive para eso, tanto que su familia la deja incluso a un lado, ¿no? Y lo importante para él es servirle al presidente o a los presidentes, ¿no? En Perfume de Mujer, el que acompaña a Al Pacino es un 2, ¿sí? Él lo va llevando, lo ayuda a todo, sin caer en excesos, ¿no? En el caso de Noches de Tormenta, ella es la que ayuda a todo, la que al decirle sí, reviso, cuido tu hotel, empieza a hacer algunas cosas ahí muy de 2, ¿no? Muy serviciales. Dice Roberto Pérez, traen un cartel que dicen atención al público, ¿no? ¿Sí? Están para servir, Están por para eso es servir, el servidor. Por eso ese es el servidor. La siguiente pasamos esencia, la siguiente. Gracias. Sí. La siguiente esencia es la 3, para nosotros es el realizador. Es una persona que siempre va a buscar la manera de lograr las cosas, ¿sí? De hacer lo que tiene como objetivo. Siempre es una persona que siempre va a vestir lo mejor posible, va a aparentar mucho. Pero su característica principal es los logros que tiene. Y en conciencia alterada, desde ahí se va a medir y desde ahí te va a medir, ¿sí? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto has logrado? ¿Cuánto has logrado? Exactamente. ¿Qué generas? Si no, no vales. Ese es el problema. También en conciencia alterada, engañan para conseguir lo que tienen, lo que quieren, ¿sí? No ven cómo lograrlo, lo logran, ¿sí? A pesar de, lo hacen. En conciencia integrada empiezan a ver que estos logros no son solo para ellos, o no deben ser solo para ellos, ¿sí? Sino que empiezan a compartirlo con sus más allegados. Y en conciencia ampliada, todos los logros que tienen, los dan a los demás, los comparten con los demás. Como un legado allá. Muy altruistas, ¿sí? Entonces, esta es
el camino de eneatipo 3, evolución. el camino de integración. Muy bien. Y bueno, en algunos personajes de películas. Algo importante que quiero tocar antes de los personajes es que el 3 debe de aprender a parar, ¿sí? Justamente ahorita esta pandemia nos enseñó a eso. De broma decimos que el mundo es muy 3. Y si te das cuenta, cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Claro. Entonces el 3 tiene que aprender a parar, a revisarse, así es, porque en conciencia alterada, él no ve, no mide consecuencias, incluso en su propio cuerpo. Hace, y hasta que no se enferma seriamente es como para. Porque si es una gripita, no hay problema, le sigo. Tiene que ser algo muy fuerte, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Lobo de Wall Street, ¿sí? Él hace, no le importan los vicios, no le importa engañar a nadie, es lo que te decía, en conciencia muy alterada. Un hombre de familia es una película que me gusta mucho, porque es un 3, miente, ¿sí? Utiliza a otra persona para poder meter a sus candidatos, engaña a la gente, pero cuando tiene un problema muy fuerte, que su hijo, a lo mejor estoy spoileando la película, ¿verdad? Pero se enferma de cáncer, lo detiene, lo para y lo hace reflexionar en cuanto a todo lo que logra. Por supuesto, en El Diablo Viste a la Moda, otro 3 muy alterado, que es esta Miranda Presley, ¿sí? Que hace todo lo que sea para conseguir lo que quiere. Vemos que su tendencia es mucho al enojo, al repudio, tendiendo mucho, lo que te comentaba al principio, de las aptitudes, a la parte sombría del 8, ¿sí? A ordenar, ¿sí? Pero ahorita vamos para allá. La siguiente esencia es el creador, el número 4. Al siguiente, ¿sí? Ahí está, el creador. El creador. Le puso así Roberto, porque es el que tiene esa facilidad de crear, de ser artista, ¿sí? De poder imaginarse cosas que no cualquiera se imagina. Obviamente, como vemos... Creador de creativo. De creativo, exactamente, ¿sí? Todo lo que sea relacionado con las artes no necesariamente tiene que ser un 4, pero los 4 tienden mucho a esto, ¿no? Hay una situación con ellos, las cosas o son blancas o son negras, o son tristes o son alegres. Entonces, cuando están en conciencia alterada, generalmente son egoístas. Todo me pasa a mí, nada de lo que a mí me pasa le pasa a los demás. Esa es su principal característica. Se meten para sí mismos y se enconchan, no salen. Cuando están en conciencia integrada, empiezan a generar esa creatividad tan grande que tienen y te la empiezan a compartir. Y cuando están en conciencia ampliada, son creadores maravillosos, ¿sí? Y te dotan de esa belleza integral que tienen. Películas, Whiplash, por ejemplo, vemos las dos características, ¿no? El 4 ese oscuro que quiere mostrar lo que sabe, pero desde un lado oscuro, y el otro que se esfuerza por conseguir esa creatividad que tiene, sabe que la tiene y la tiene que sacar, ¿no? En el Cisne Negro, por ejemplo, igual llega un momento en que se oscurece ella, ¿sí? Natalie Portman. Así es, se oscurece ella y se lastima y no mide consecuencias con tal de mostrarse, pero son muy sentimentales, se cierran, hasta que surge algo que la saca y dice, sí soy grande, y logra transmitirte lo que te transmite, ¿no? ¿Qué otras tenemos? Coco, por ejemplo, él es incluso se va, ¿no? al inframundo con tal de conseguir lo que él siente que es de él, que es el talento de su padre, ¿no? Del abuelo, sí, del bisabuelo, no sé. Desde la bisabuela, pero para él originalmente el talento es de su padre, quiere conocer a su padre, ¿no? Se da cuenta de todo el talento que trae la familia, ¿sí? El siguiente eneatipo o esencia principal que tenemos es el observador, ¿sí? Es una persona
que siempre va a querer saber más. ¿Quién va a querer saber de dónde vienen las cosas? Es muy curioso por naturaleza y se va a documentar, ¿sí? Y documentar bien. En una conciencia alterada, justamente tanta es su conocimiento que los demás son ignorantes. Tú no sabes, tú no me puedes decir lo que yo sé. ¿Por qué? Porque yo sé más que tú. Ese es el problema del 5. También, igual que el 4, se mete mucho en ese conocimiento, ¿sí? Y no sale de ahí. Se encasilla en que él sabe y él es el único que puede decir cómo son las cosas. En conciencia integrada, empieza a compartir esos conocimientos, ¿sí? Y empieza justamente a crear, como te decía, tienen relación con el 4, empieza a crear desde ahí. Y en conciencia ampliada, por supuesto que nos da grandes conocimientos. Tenemos como películas, son gentes que han existido realmente, no todas, pero una mente brillante, por ejemplo, sabemos que es un economista, pero que dentro de su alteración crea su propio mundo. Entonces, no se sale de ahí. La teoría del todo con Stephen Hawking. Stephen Hawking todo lo investiga, todo lo busca, pero basado en algo que es justamente la existencia o no de algo superior. Él después dice, sí, Dios sí existe, pero en base a estas reglas, ¿no? La verdad oculta. No sé si ya la viste, es un doctor, sí, que ve por qué están muriéndose o están teniendo problemas los jugadores de fútbol americano, y se mete hasta el fondo, hasta encontrar las raíces. Claro. ¿Sí? Y bueno, lo descubre con Will Smith. Tráiganlo de vuelta, ese es Misión Marte, Misión Rescate, ¿sí? Es una persona que sabe mucho, logra vivir varios años a través de su conocimiento. Y obviamente logra ser rescatado, ¿no? Te repito, todos es la misma situación, el gran conocimiento que tienen y que nos pueden brindar. Pasamos a la siguiente esencia, que es la que más me gusta. Porque seguramente eres ese. Soy de esencia 6, sí, soy de esencia, le llamamos nosotros el comprometido, el colaborador. Colaborador. Justamente somos personas que nos gusta comprometernos. Cuando te decimos vamos, es porque vamos, y hacemos todo lo posible por estar ahí. Nos caracteriza justamente eso, el ayudar a hacer las cosas, pero a diferencia del 2, el 2 lo hace con todo mundo, con el que se le pare enfrente. Nosotros como 6 lo hacemos con nuestro círculo más cerrado, amigos, familiares, conocidos, porque somos muy desconfiados. Son más selectivos. Desconfiados. No selectivos, somos desconfiados. El 2 es muy abierto. El 2 te dice, no importa, tienen mucho esa tendencia, no importa si me engañaste, no importa que lo vayas a hacer, yo te lo doy. Nosotros no. Nosotros, a pesar incluso que en el medio familiar nos engañen o nos digan cosas, nada más va a ser con nuestro círculo más cerrado de amistades o de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una característica importante, nos mueven los miedos. Aquí el nivel de conciencia sí cuenta mucho, pero más que nada el nivel de conciencia se mueve a través del miedo. ¿Qué tanto miedo tenemos? ¿Qué tanto es nuestro nivel de conciencia? Okay. Los miedos nos comen. Entonces, en conciencia alterada, justamente nos vamos a frenar mucho. Si algo nuevo surge y no estamos seguros, nos encerramos, nos escondemos y no salimos de ahí. Tenemos que tener mucha seguridad. Y lo que tenemos que hacer es justamente tener seguridad de nosotros, primero, antes que nada, ¿sí? Nos movemos o desde el amor o desde el miedo. Cuando amamos, empezamos a crecer nuestra conciencia, y justamente, como te lo dije con el 2, amarnos a nosotros mismos nos enseña
a que si nosotros mismos nos queremos, nosotros mismos podemos, para lo que sea. Somos grandes líderes siempre y cuando nos la creamos. Claro. Hay una polémica entre si es un 6 o un 8, desde donde yo lo veo, o lo vemos nosotros. Hitler pudo haber sido un 6, ¿sí? Porque no podemos corroborarlo, porque no estuvimos viviendo ahí, no lo conocemos, ¿no? Pero su biografía habla de muchos miedos, y hay algo importante para los 6. Nos dejamos llevar mucho por la religión, por lo místico. Y se dice que él era muy, muy esotérico. Le llamaba mucho la atención el esoterismo. Otra cosa, un 8, cuando lleguemos al punto, su muerte no es de un 8, ¿sí? Es de un 6, ¿sí? El suicidio es algo que podemos considerar cobarde. Pero bueno, también eso desde cada punto de vista, ¿no? Muy respetable. Vemos ciertas características, por ejemplo, los puentes de Madison, para quien ya la vieron. Ella es un 6. Ella no se deja llevar por el amor que le tiene a él, por sus hijos, por su familia, ¿sí? Y todo es para su familia. Otro personaje es Sam del Señor de los Anillos, ¿sí? Alcanza a Frodo, señor Frodo, yo voy con usted, hace todo lo posible por ayudarle a Frodo, que es su gran amigo. No es familia, pero es su gran amigo. En Star Wars, el lado alterado, creo que ya sabrás de quién estoy hablando, ¿sí? El que se deja llevar por los miedos, Darth Vader, ¿sí? Por eso te repito, Anakin Skywalker, ¿sí? Él hace que su miedo lo lleve al lado oscuro. Es literalmente lo que nos pasa al 6, ¿sí? Por eso hablo de que Hitler pudo haber sido un 6, ¿sí? Porque lo llevó a su lado más oscuro. El chofer y la señora Daisy, por ejemplo, ¿sí? Él trata de hacer las cosas y hace que la señora Daisy caiga dentro de su círculo, ¿sí? Ahí es un poco al revés. Él tiene una conciencia ampliada y sabe que tiene que ayudar, pero hace que la otra gente confíe también en él. Por eso es que somos muy buenos guías, porque hacemos que la gente confíe en nosotros, ¿sí? El 7, la siguiente esencia, ¿sí? Nosotros le llamamos el animador. Vamos a pasar a la siguiente. Pero no animador de algún espectáculo, ni mucho menos, sino justamente su nombre viene de ánima, que le da vida al ser, ¿sí? Le gusta mucho estar sonriendo, le gusta mucho disfrutar la vida, ¿sí? Le gusta mucho perderse en eso. En conciencia alterada, justamente, es quien no ve límites. Para todo siempre hay más, ¿sí? Y siempre quiere más. Más diversión, más cerveza, más comida, más sueño, más. Repito, no tiene límites. Son gentes muy dispersas, que te pueden estar haciendo ahorita una cosa y empezar con otra y hacer otra, ¿sí? Pero una característica importante, creo que es de los que más fácilmente podemos identificar, es que siempre están con la sonrisa en la boca. Pase lo que pase, siempre están con la sonrisa en la boca. No pasa nada. También tienden mucho, como el 3, a verse bien, a ocultar la verdad de sus sentimientos y decirle al otro, no pasa nada, ¿sí? Todo está bien. Esa es la principal característica del 7 en conciencia alterada. En conciencia integrada, justamente te ayudan a que vayas viendo el lado positivo de las cosas y no solo el lado negativo, ¿sí? Y obviamente en conciencia ampliada hacen que disfrutes la vida. Patch Adams, como vemos ahí en la película, era un 7 en conciencia muy, muy ampliada. Todos esos dones que tenía de la medicina y de la risa, la aplicó a mucha gente,
para que sanaran. Amadeus, por ejemplo, ahí vemos el lado alterado, ¿no? Todo más, ¿sí? Placeres por demás. Indiana Jones es un 7, ¿sí? Es un animador, pero trata de buscar algo siempre en lo que hace, y todo es para dárselo a los demás. Bueno, La vida es bella, obviamente ahí las circunstancias lo llevaron a que acompañara a los demás, y sobre todo a su hijo, a que viera que la vida no era mala, ¿sí? La vida es bella, sea como sea. Y pues Timón, más que Pumba, ¿no? Pumba es más un 6, pero Timón, ¿sí? Todo le pasa como si no pasara nada. Entonces, son las características principales, ¿no? Iron Man, ¿sí? Tony Stark, por supuesto, es un 7, ¿sí? Más, ¿no? Que sería como alguien jovial también. Sí, son muy joviales. Como te decía, siempre están alegres, ¿sí? Ya sea por ocultar o ya sea porque realmente están alegres, pero siempre van a estar alegres, siempre van a estar buscando inflamarte de alegría para que vivas la vida. Es su principal característica. El 8 nosotros le llamamos el luchador, ¿sí? El luchador. Así es, la esencia 8, pero no es un luchador agresivo. ¿Qué es la siguiente? Que es la siguiente, es quien lucha por la justicia. En conciencia alterada, lucha por su justicia. Hay muchos políticos en esta categoría, ¿no? Mienten, utilizan, engañan, ¿sí? Con tal de lograr lo que quieren, y son muy irascibles. No pueden estar, si no estás con ellos, ¿sí? Estás en contra de ellos, igual que el 4, blanco o negro, pero estos sí son más determinantes. O estás con ellos o estás en contra de ellos, ni una ni otra, ¿sí? No hay grises, en medio no hay nada. En conciencia integrada se empiezan a dar cuenta justamente de esta parte, ¿no? Que pueden funcionar sin que estés de un lado o del otro. Y en conciencia ampliada son grandes líderes. ¿Por qué? Porque dentro de su justicia empiezan a ver que no nada más es la de ellos, sino es la justicia para todos los demás. Y te repito, generalmente se forman como grandes líderes. En películas, si me ayudan con la siguiente imagen. La siguiente, ahí está. Sí. Hay una característica. Renacido. Todas las películas del western, ¿sí? Y muchas de las actuales, siempre hay un 8 bueno y un 8 malo, ¿sí? El que es tan bueno, que no se va a dejar vencer por el malo. Y el malo es tan malo, que no se va a dejar vencer por el bueno, ¿sí? El patriota, por ejemplo, tenía sus situaciones sus ideologías bien metidas, ¿sí? Que era la libertad. Pero también lo que lo mueve a meterse ya en el conflicto, pues es la muerte de su hijo, ¿no? En fin, Taken, lo mismo, él hace lo posible por salvar, no recuerdo bien, son varias películas, pero no es salvar a su hija, ¿no? Taken, sí, salvar a su hija. Así es. Entonces, hace todo lo posible por lo que a él le parece bien. Hombres de Honor me parece una gran película donde él, siendo negro, en esas épocas que eran muy racistas, él logra ser buzo de la Marina, ¿no? Buzo maestro de la Marina. Y cuando pierde una pierna, lo logra. Por eso le llamamos luchador, ¿sí? Porque luchan para conseguir los ideales que tienen. Y vamos al 9, que es si no la más bella, es una de las más bellas, ¿no? Vamos a la siguiente. Le llamamos el pacificador, la 9, la última esencia. Pacificador. El pacificador. Es una persona, ¿sí?, que siempre va a buscar la paz, siempre va a buscar estar en el momento, siempre va a buscar que estés bien y estar bien y que estén bien los demás.
Sin embargo, cuando está en conciencia alterada, procrastina mucho, ¿sí? Lo vas a ver tirado en el sillón, no va a hacer nada, metido en los juegos de video, no quiere tener problemas, evita cualquier conflicto. No le pongas a escoger entre blanco y rojo, porque te va a decir, no hay otro color, ¿sí? O va a esquivarlo, ¿no? ¿Sabes qué? El que tú prefieras, si está bien blanco, está bien rojo, ¿sí? Va a esquivar mucho el conflicto. En conciencia integrada, ¿sí? Ya no va a dejar de lado los conflictos, los va a enfrentar desde su muy particular punto de vista, y entonces te va a decir, el blanco, ¿en qué te ayuda? El rojo, ¿en qué te ayuda? No lo va a enfrentar, te lo va a dejar a ti, pero ya va a darle otro semblante al desafío, ¿sí? Y en conciencia ampliada va a luchar desde su tranquilidad, desde su serenidad, va a luchar por lo que cree justo. Gandhi es el mejor ejemplo de un pacificador, ¿sí? Sin levantar un arma, liberó a la India. Entonces, de ahí tenemos Forrest Gump, por ejemplo. Sí tenía su problema psicológico, pero él no quería meterse en conflictos, él era muy pasivo y todo le salió bien, ¿no? Dentro de esa tranquilidad, todo le salía bien. Superman, por ejemplo, consideramos que es un 9. Hasta la última película que ya mató al malo, ¿no? A Zod. Pero él buscaba las cosas, ¿sí? Sin lastimar, ¿sí? Buscaba las cosas de una manera muy tranquila. Recordarás, no sé qué tan contemporáneo seas mío, ¿verdad? Pero el Superman original agarraba a Lex Luthor 10 o 20 veces y lo llevaba a la cárcel. No lo golpeaba, no lo maltrataba, ¿sí? Por eso hablamos de que Superman era muy así. Por eso su figura de Clark Kent, ¿no? Muy tranquilo, muy en la oscuridad, muy oculto. No se metía en conflictos, ¿sí? Por supuesto, Sancho Panza, ¿sí? Sancho Panza, ¿sí? No nos metamos, no vayamos con los gigantes, señor, pero es que son molinos, ¿sí? No se mete en conflictos, pero va y va adelante, ¿no? También tiene su muy particular manera de ir adelante, ¿sí? El problema es como en la película de Al Diablo con el Diablo, que todo lo quieren fácil, y no se quieren molestar. Entonces caen en problemas. No sé si viste esa película. Es una persona que le pide al diablo que una mujer se enamore de él. Entonces pasa por varias situaciones hasta que al final se da cuenta que solo él puede enamorarla, ¿sí? Entonces, cuestiones así, en la de este señor de... Harry Potter está por ahí. Harry Potter es un 9, ¿sí? En todas las películas, todos los conflictos los encuentran. Él no los busca. Y él no trata de resolverlo. Por eso está Hermione, ¿sí? Por eso está Hermione. Ron, ¿sí? Es otro que es muy 9. Nada más que él sí llega a enojarse, ¿sí? Pero todo a través de magia lo consiguen, ¿sí? Y logran salir de los problemas. El doctor Chiflado, lo mismo, a través de otras cosas resuelve los problemas, no directamente, ¿sí? Hasta que se dan cuenta que ellos tienen que enfrentar el problema para poderlo resolver. Con esto, a lo mejor me fui mucho con las películas, pero con esto respondemos una de las 3 preguntas que te comentaba yo al principio. Si me ayudan con la última. La siguiente diapositiva. Ajá. Sí. Eso es. Para nosotros hay 3 preguntas básicas. Muy bien. Y el eneagrama nos ayuda con las 3, ¿sí? Que es a lo que vamos. ¿Quién soy? Bien. Que es más o menos lo que acabo de describir. Obviamente esto es a través de irnos conociendo, de haciendo introspección, ¿sí? Es mi definición en la vida. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y por qué soy así? El eneagrama nos ayuda
a realmente conocernos, ¿sí? Con esto conocemos, como te decía, conocemos al otro, sin caer en juicios, ¿sí? Y obviamente, conociendo al otro, lo comprendemos. Y al comprenderlo, ampliamos todo el horizonte de lo que somos realmente como humanidad, ¿sí? Eso es al final del día lo que queremos lograr. Entonces con esto logramos crear un equilibrio, una armonía, ¿sí? Con el otro y el otro con nosotros. Uh-huh. Por eso es que esto lo podemos aplicar a parejas también y en grupos de personas más grandes, como instituciones, trabajo empresarial, ¿no? Empresarial, para saber así es. en qué puesto posicionar a cada tipología. Es correcto. Para que cumpla con la labor que por naturaleza pues le corresponde. Eso sería el ideal. Y así es, y sobre todo que como equipo, ¿sí? Uh-huh. Saber cómo ayuda a cada quien a que esta empresa claro. esta institución crezca. Uh-huh. Y también en la familia, quién soy y quiénes son mis familiares, ¿no? Y qué lugar ocupamos cada quien claro. en la familia. Por eso te hablaba yo de la pareja, obviamente los hijos también, ¿no? Muchas veces las familias se desintegran porque no se conocen. Y esto nos ayuda a conocernos, ¿sí? Y esto nos ayuda a armonizarnos con nosotros mismos y con los demás. Uh-huh. Eso es básicamente. Ahora, las otras preguntas es, ¿para qué estoy? ¿Sí? ¿Qué es mi misión en la vida? Es muy difícil saber cuál es nuestra misión, pero también con el eneagrama podemos encontrar cuál es nuestra misión en la vida, ¿sí? Que es lo siguiente más importante. ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué es mi ideal de vida? Uh-huh. Uh-huh. Junto con mi misión de vida, con eso cumplo mis metas, ¿sí? Y entonces, sabiendo quién soy, para qué estoy y a dónde voy, ¿sí? Complemento el conocimiento de mi interior y estoy más cerca de mi mejor versión, ¿sí? Que eso es lo que nosotros siempre buscamos, uh-huh. Estar cerca de nuestra mejor versión, ir siempre hacia nuestra mejor versión. Sí, hacia la evolución. Es correcto, siempre ser mejores día con día. Muy bien, pues los griegos decían, ¿no? Y quedó grabado ahí en el templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo. Y empezar por ahí, porque independientemente de lo que vivenciemos, y que muchas pasan desapercibido todo lo que les pasa, sí. Ni siquiera se lo cuestionan el por qué me pasa lo que pasa o por qué soy como soy. De ahí la importancia, que yo creo que es una herramienta indispensable en todas las escuelas, en las grandes escuelas esotéricas y de la vida, en el desarrollo personal, pues porque en nuestra travesía aquí por la vida requerimos tener un desarrollo personal. Si no tenemos un desarrollo personal, pues es como haberse ido de pinta, yo creo, en algo que interesaba aprender. Fuiste a la escuela pero estuviste de paso, no pusiste atención en algo tan indispensable de ni siquiera saber quién soy, ¿no? ¿Para qué estoy aquí y a dónde voy? Es una realidad, es una realidad. Cuando llegué o cuando el eneagrama me encontró, sí, realmente empecé a comprender para qué estaba yo aquí, ¿sí? Obviamente no solo para el eneagrama, me encanta y por eso estoy aquí para darlo a conocer y seguir adelante con esto. Yo día con día estudio, hay muchísimos escritores que después de Gurdjieff han dado sus opiniones acerca del eneagrama. Hay que seguir aprendiendo, como dices tú, hay que seguir creciendo. Entonces siempre tenemos como finalidad, o deberemos de tener como finalidad, justamente el crecer hacia un beneficio no solo único, sino de todos los demás. Uh-huh. Uh-huh. Para hacernos más compenetrados con la humanidad, para hacernos uno solo,
como creo que te lo dije al principio, Jesús nos vino a enseñar, ¿no? Todos somos hermanos. Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios. Y con eso unificamos esa parte de la trilogía o de la tríada que Él nos muestra, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, con eso logramos compenetrar. Y que no solo es del cristianismo o del catolicismo, sí. Para los que no son católicos, que no están escuchando, el triángulo lo vemos en muchas culturas, ¿sí? Esa Trinidad la vemos en muchos lados. Y creo que con eso me conozco yo, conozco a los demás, por tanto, conozco el universo, ¿sí? Sí, pues de ahí la importancia de saber tu tipología, bueno, en este caso planteada por el eneagrama. ¿Te conoces? ¿Sabes cómo eres? ¿Te has dado cuenta, siquiera te has planteado el por qué eres así, por qué actúas y reaccionas de esa manera? Y bueno, aquí en estos estudios del eneagrama también tú eres capacitador, pero también eres, ¿cómo se dice? Analista y formador. O sea que si alguien llega y primero descubres qué tipología es. Bueno, nosotros... ¿Y en qué punto está? Como analista o formadores de eneagrama, lo que procuramos es ser guías para quien quiera saber quién es, ¿sí? Somos guías, ¿sí? Muy probablemente nosotros nos demos cuenta de qué esencia tienes, de qué esencia tiene tu personalidad, pero lo importante es que tú estés convencido, que tú conozcas esa esencia. Uh-huh. Entonces te guiamos a través de unos reactivos, ¿sí? Para que con eso nos ayudes a nosotros, primero a saber cómo estás en este momento, ¿sí? ¿Por qué estás pasando en este momento? Y obviamente saber desde dónde estás viendo las cosas, uh-huh. ¿Sí? Desde qué perspectiva las tienes, que estamos hablando de la esencia. Uh-huh. Para nosotros poderte guiar y que tú encuentres, la finalidad es que tú lo encuentres, que tú uh-huh. estés convencido de tu esencia, de quién eres tú. Uh-huh. No se trata de decirte, eres un 4, eres un 5, porque es encasillarte. Claro. ¿Sí? No es eso. El eneagrama está mal visto en esa parte, lo considero yo. Sí, obviamente tenemos que tener una base para poderte guiar y poderte decir por aquí, haz esto, ¿sí? Claro. Sin embargo, no somos quien para tipificarte, ¿sí? Muy bien. Sino es importante saberlo para poderte guiar. Ubicar y guiar. Ubicar y guiar, es correcto. Sí, entonces digamos que con esta tipología se nace o también se va transformando durante el camino, ¿puede pasar de una tipología a otra? No, con esta esencia se nace, ¿sí? Lo que cambia a través del tiempo es cómo estén tus otras habilidades. Okay. Eso te va generando tu personalidad completa. ¿Y se puede estar ubicado en 2 tipologías o 3? No, lo que sucede es que tú eres de una esencia, tu personalidad va a estar basada en una esencia, es decir, tú vas a ver la vida siempre desde un punto de vista, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Dependiendo de cómo evolucionen tus otras aptitudes, ¿sí? Es como vas a ver la vida. Uh-huh. Es por lo que estés pasando o lo que hayas pasado a través de toda tu vida, ¿sí? Decimos que nosotros nacemos con una esencia, ¿sí? Desde el nacimiento mismo tenemos unas respuestas en base a esa esencia de lo traumatizante que puede ser el parto. Uh-huh. Uh-huh. Y en base a cómo vayan evolucionando las situaciones, es decir, a qué se nos presenta en la vida, es como vamos a hacer evolucionar nuestras aptitudes. Uh-huh. Uh-huh. Obviamente que todo eso, te repito, te forma la personalidad y va cambiando a través del tiempo. Muchas veces, en mi caso, 6, yo decía, bueno, ¿por qué yo puedo ayudar a los demás a que hagan sus cosas, a guiarlos? ¿Por qué soy 6? A lo mejor soy un 1, ¿sí? Porque me gusta el orden. Sin embargo, en esa etapa de mi vida, yo tenía que aprender a ser ordenado. Entonces, elevé esa aptitud. Uh-huh. No quiere decir que haya sido 1,
pero tuve que elevar esa aptitud. Entonces, mi esencia es justamente 6. Sí. ¿Sí? Después, a través del tiempo, me fui dando cuenta, ¿sí?, que me movía mucho los miedos y creo que sigo trabajando para eliminar esos, no para eliminar, para dominar los miedos que tengo. Uh-huh. Sin embargo, varias de mis aptitudes iban cambiando a través del tiempo y a través de situaciones, ¿no? Eso es lo que nos va creando la personalidad que tenemos en este momento, ¿sí? Alberto, pues te agradezco muchísimo. Estamos llegando al final del tiempo aquí en cabina. Sobre el eneagrama, con una frase, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el eneagrama? El eneagrama es una gran sabiduría que nos enseña cómo somos, ¿sí? Y que nos enseña a comprender a los demás, ¿sí? Y que nos incita a día con día ser una mejor persona. Como te lo decía, a obtener una mejor versión de mí mismo día a día, ¿sí? Ese es el mensaje que yo pudiera dejarles. ¿Sí? Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el tema del día de hoy, el eneagrama y los eneatipos. Esto fue Ser, Saber y Hacer. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Odiseo. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.